Este presidente es un ejemplo para todos los presidentes del mundo. Creo que para todos. Para Donald Trump, inclusive creo que para Vladimir Putin de Rusia o Xi Jinping de China. Es un ejemplo para Claudia Sheinbaum, para Bukele, para Milei, pues bueno, ya. Pero yo creo que para todos los presidentes del mundo, porque públicamente las palabras que está diciendo son palabras de valiente. Un aplauso, sí. Lo voy a cuestionar, por supuesto, pero es un ejemplo. Es un gran, gran ejemplo y ojalá que todos los presidentes reaccionaran así. Y la relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan, pueblos no, porque los pueblos europeos no ayudan, con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas. Y el carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel para matar niños. Si nos alcen los aranceles, lo que sea, otros pueblos nos ayudarán y comprarán. También quiero decir que lo voy a cuestionar a Petro fuertemente, pero primero hay que reconocer que esto es un ejemplo para todos los presidentes del mundo, para todos. Está aquí con nosotros Javier Martínez porque de esto va a tratar la clase magistral de la acción contra el genocidio que está haciendo Israel. Sudáfrica y Colombia, los gobiernos de Sudáfrica y Colombia en una cumbre compartida levantan la voz y dan un manotazo como, insisto, deberían de dar todos los presidentes, gobiernos y sobre todo y más que todo, no me dejarás mentir, Javier, los pueblos del mundo. Manotazo, porque esto no se puede permitir. Javier, la cumbre en Colombia contra Israel. Dame, si quieres, porque quiero interrumpirte y no quiero tampoco desencajar tu exposición, pero dame si puedes y si quieres unos 20, 30 segundos así de lo que vas a decir, porque te quiero interrumpir con otra cosa que te quiero mostrar, por favor. Adelante, Javier. Pues quiero hablar de la cumbre de Bogotá contra los crímenes de Israel, centrándome, y luego veremos las luces y sombras de, sin que venga a cuento hablando de política internacional, pero para ser ecuánimes, de lo que tú has dicho, también la crítica a Gustavo Petro en política interior, pero estamos hablando de geoestrategia, de política exterior y de cómo Colombia ha convocado una cumbre de emergencia, los días martes 15 y miércoles 16 de julio, que se ha realizado en Bogotá, en la sede de una reunión ministerial del llamado Grupo de la Haya, que luego lo vamos a ver lo que es, copresidido por Colombia y Sudáfrica, para coordinar acciones firmes frente a los crímenes impunes de Israel. Eso es lo que quiero tratar hoy. Perfecto, gracias. Y qué bueno que lo haces así, porque antes de empezar, bueno, y por cierto, hay una propuesta ahí en la Cumbre de Colombia de poner presencia militar para detener los crímenes. Eso sería fantástico, fabuloso. Y yo me emociono mucho porque desde que estaba en Irán, desde que cubrí el 2014 la guerra de Netanyahu de 50 días contra la Franja de Gaza, yo decía, bueno, ¿por qué los presidentes, las naciones del mundo tan valientes no envían soldados aquí y ya, nadie se ataca, por lo menos, para no decir estoy del lado de Hamas, estoy del lado de Israel, estoy del lado de Netanyahu, apoyo a los palestinos, apoyo a los israelíes? No, llega una fuerza internacional militar y detiene todo, pero nadie se atreve. Bueno, ya lo propusieron ahí, también yo creo que te voy a preguntar de eso. Pero antes de eso, Javier, quiero que me des la opinión, porque esto es muy importante, porque por un lado hay gente como tú, hay gente como algunos compañeros, como nosotros, como Detrás de la Razón, que estamos levantando la bandera para denunciar los crímenes, para denunciar la falta de humanidad que hay hoy en el mundo. Y por el otro lado, hay también gente con mucho dinero, además, con grandes informativos, noticieros, noticiarios, como se les diga en cualquier parte del planeta, que emergen desde justamente esta región donde Petro hizo esto, donde Sudáfrica están llamando a una reunión de emergencia en contra del genocidio,
Y entonces aparecen estos sujetos bien pagados, con buena tecnología, haciendo televisión, haciendo noticias, diciendo esto. Ponle mucha atención porque esto emerge desde un noticiero, creo que desde Argentina, pero habla que es de la región y nos da la noticia, esta noticia, de la cual tú vas a analizar a profundidad. Fíjate, nada, esto es muy importante, porque a este sujeto, no quiero decirle de otra forma, a este sujeto que es un presentador de televisión, un conductor de noticias, pues nos proyecta otra realidad. Y es muy importante, Javier, que también hablemos de esto, porque así como hay gente que te sigue, también hay gente, muchísima y millones seguramente, que sigue a este sujeto que voy a poner. Mira, escúchalo. Y en esta región que sufrió el flagelo del terrorismo islámico auspiciado por Irán y ejecutado por Hezbollah, donde, insisto, se va a cumplir 31 años del mayor ataque terrorista en la historia de América Latina, que fue el atentado contra la AMIA, en ese contexto, en Colombia, en la ciudad capital de Bogotá, se está realizando, como te lo contamos desde ayer, una cumbre no en contra del terrorismo, que es de lo que se supone que tendríamos que estar todos en contra, sino en contra de Israel por su guerra contra el terrorismo. ¡Ándale! Como se dice aquí en México. Pues es que me enfurece. Luego lo voy a desarrollar, si me permites, según la estructura que lo tenía, pero para unas primeras palabras ante esto, es decir, no hay ley, ya no te digo humanidad, ya no te digo fraternidad, no te hablo de ética ni de moral, te hablo de legislación y de legislación internacional y nacionales, porque cada país que ha firmado estas declaraciones y legislaciones internacionales lo asume como legislación propia. No hay legislación internacional ni nacional que por causas de terrorismo justifique una reacción de terrorismo de Estado. Y voy por partes. A ver, si bien la iniciativa de esta reunión de Bogotá fue anunciada por el presidente Gustavo Petro en The Guardian el 8 de julio en una columna escrita denunciando que los gobiernos, como has puesto al principio, como el de Gustavo Petro, tienen el deber de enfrentarse a Israel por las políticas terroristas de Estado para combatir el terrorismo, advirtió denunciando la inacción global ante el genocidio en Palestina. La ONU, Organización de Naciones Unidas, que no es la tasca del tío Pepe, el pasado septiembre del año 2024, dio a Israel hasta septiembre de este año, es decir, todo un año, para retirarse de los territorios ocupados. Petro dijo, en The Guardian, si no actuamos ahora, seremos cómplices de las atrocidades de Netanyahu. A la cumbre asistió también Francesca Albanese. The measures that have been agreed are to be absolutely welcomed, and now all states must implement them. Commitments to arms embargoes must turn into urgent policies and then domestic legislations enforceable by your judiciaries against all those who work to circumvent these commitments. Relatora de Naciones Unidas sobre Palestina, y ha sido sancionada por Estados Unidos por denunciar la limpieza étnica que hizo en un report o demostró en un report, y a su vez la Corte Internacional de Justicia así lo reconoció también. Es un honor, dijo Albanese, apoyar al Grupo de La Haya y su lucha por la justicia y la paz en base a los derechos humanos y legislación de derecho internacional. Hay que saber que no solo Colombia está liderando una coalición internacional inédita con Sudáfrica. El Grupo de La Haya representa al sur global. Están países como Belice, Bolivia, Cuba, Honduras, Namibia, Senegal, Sudáfrica, Chile. Y lo que están pidiendo de medidas clave es ejecutar simplemente las órdenes de arresto tanto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Galán, que también las dio contra miembros de Hamas que han sido asesinados ya selectivamente por Israel, es decir, fue ecuánime en sus órdenes. También aboga porque se ejecute las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de embargo de armas
y del bloqueo de buques sospechosos de incrementar las matanzas con ayuda militar. En abril de este año, Colombia denunció a Israel en la Corte Internacional de Justicia como un violador sistemático del derecho internacional. El propio vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, we hereby announce the following measures to be adopted based on states' domestic legal and legislative frameworks. Number 1, prevent the provision or transfer of arms, munitions, military fuel, related military equipment, and dual-use items to Israel as appropriate to ensure that our industry does not contribute the tools to enable or facilitate genocide, war crimes, crimes against humanity, and other violations of international law. Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Toulouse, máster en Geopolítica en la Universidad Paris 8, París 8, y en Relaciones Internacionales Sciences Po en Toulouse, también ha declarado: Israel ha bloqueado la ayuda humanitaria y ha dejado a Palestina a su merced. Y bloquear la ayuda humanitaria en el jus in bello, en el derecho de la guerra, se tiene que proteger a los civiles, cuanto más a las mujeres y a los niños. Desde febrero, el Ministerio de Exteriores de Colombia ha intensificado su defensa de Palestina, rompiendo con décadas de silencio regional. Evidentemente voy a hablar de las reacciones. Las reacciones nos hicieron esperar. El Centro Simon Wiesenthal, que en su origen después de la Segunda Guerra Mundial tiene su sede central es en Los Ángeles. Tiene oficinas en Nueva York, Miami, Toronto, Jerusalén, París y Buenos Aires. Pues digo, el Centro Simon Wiesenthal acusó a Petro de propagar odio. No, propagar odio diciendo que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, que se cumplan la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Porque si bien el Centro Simon Wiesenthal nació, antaño se dedicó a documentar a las víctimas del Holocausto y a llevar registros de criminales de guerras nazis, bueno, y con algunos y otros pactó o permitió, no voy a hablar de las relaciones Skorzeny, Mossad, Wiesenthal, esto es para otro programa si lo queréis. El Centro Simon Wiesenthal se dedica ahora fundamentalmente y persigue a todo individuo y a toda institución que vaya en contra de los intereses de Israel. Haga lo que haga Israel como violador de derecho internacional y de recomendaciones de la Asamblea de Naciones Unidas y o de leyes internacionales. Los ingresos de este Centro Simon Wiesenthal son 25.000 millones de dólares y tiene activos por 83.000 millones. Y llega a criminalizar a cualquiera que critique estas acciones desmedidas contra el derecho de la guerra y contra el derecho internacional. También la organización argentina, DAIA, Argentina, que es, por así decirlo, la organización de asociaciones de israelitas en Argentina, está judicializando cualquier acción que sea pro-Palestina. Les llevan a los tribunales por defender, porque criminalizan comentarios en las redes sociales. Cuando se dice dejen de matar bebés en Gaza, lo llevan a los tribunales. El gobierno colombiano insiste en que la defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva. Para mí sí los defiendo, para el otro los violo. No se puede ser selectivo en derechos humanos. El Centro Simon Wiesenthal y otros lobbies están actuando como brazos de intervención e imposición de los intereses internacionales del gobierno de Israel, amenazando a todos los estados que osan denunciar sus crímenes. La cumbre de Bogotá es más que un gesto simbólico, es un paso firme para romper con una impunidad total de Israel. Voy a hablar, por ejemplo, durante una sesión el miércoles pasado, 16 de julio, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que repito, no es una tasca, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la directora ejecutiva de UNICEF, que sepáis
es la que se dedica a la protección de la infancia y de los niños en el mundo, de todos, sin excepción. Catherine Russell reveló cifras alarmantes sobre el impacto de la actual y continuada ofensiva de Israel contra la población palestina en Gaza y contra la población civil. Confirmó Catherine Russell que más de 17.000 niños han muerto desde el comienzo de la operación de Israel contra el territorio palestino de Gaza desde octubre 2023. Es decir, por atacar el terrorismo de Hamás se asesinan 17.000 niños, a un ritmo promedio de masacre de niños de 28 niños por día. Es decir, el equivalente a hacer desaparecer todo un aula, toda una clase por día. Es como si estuviéramos, dice Catherine Russell, perdiendo un aula llena, un aula entera de niños, cada día y desde hace 2 años. Los niños, señores y señoras defensores de lo indefendible, los niños no son actores políticos en ningún lugar del planeta. No inician conflictos y tampoco pueden detener los conflictos. Sufren muchísimo y se preguntan por qué el mundo les ha fallado. Catherine Russell lo ha dicho tal cual ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La actual directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el cargo desde el 1 de febrero del 2022, constata también cómo los recortes en la ayuda internacional tienen un especial y brutal impacto en los niños. Y lo que es aún más criminal, el asesinato de niños y niñas durante la distribución de las ayudas alimentarias en la Franja de Gaza. Recojo una declaración del 10 de julio de este mismo año en Nueva York. Dice, estamos consternados por la noticia, y pasó un día, solo un día, de los muchos que pasan. Estamos consternados por la noticia del asesinato de 15 palestinos, entre ellos 9 niños y niñas asesinados, y luego, por otra parte, los heridos, y 4 mujeres que esperando en la fila esta mañana del 10 de julio del año 2025 para recibir suministros alimentarios en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza, según los informes, otras 30 personas resultaron también heridas aparte de los niños muertos, entre ellos heridos 19 niños y niñas. En el momento del ataque, testigos presenciales como son Project Hope, que encima lo graban cuando no les quitan las cámaras, es decir, no se lo inventan, una organización que colabora con UNICEF estaba distribuyendo alimentos entre un grupo de familias que los necesitaban desesperadamente. Estas familias fueron asesinadas mientras intentaban acceder a servicios de asistencia vital. El derecho internacional es claro, señores y señoras, para todos. Todas las partes en un conflicto tienen la obligación de proteger a los civiles, todas, y garantizar la prestación segura y sin obstáculos de la asistencia humanitaria. El asedio de alimentos, de medicamentos, provocar hambrunas, masacrar civiles, en especial mujeres y niños, no solo es inhumano, no solo es ilegal, no solo es ilegítimo, no solo es inmoral, es demoníaco. Esto Sí. es la primera respuesta a del vídeo que me has puesto. Sí, porque es que, perdón si me molesté al principio, pero es que yo no puedo tolerar palabras de este periodista. O sea, imagínate decir que en lugar de estar aplaudiéndole a Israel, se está haciendo una cumbre en contra de Israel que lucha contra el terrorismo. Es que no me cabe en la cabeza, Javier, no lo puedo creer. Es que independientemente, vi que muy hábilmente tú te fuiste por la cuestión legal para que no haya quién tiene la razón a nivel ético o moral o no, pero esto sobrepasa la cuestión ética, moral e incluso legal. Esto es una cuestión básica de humanidad. No puedes celebrar ni aplaudir ni festejar, ni impulsar a una cosa, régimen, Estado, lo que sea, que esté matando niños
y que estén matando a niños ahí como el dato que nos enviaste, 28, como si fuera un velocímetro, ¿no? En lugar de kilómetros por hora, a niño por hora, ¿no? 28 creo que diarios, ¿no? Y de pronto un bombazo mata a 100. No puede ser esto. Y no puede ser que existan seres humanos que además se digan periodistas, que digan que, oigan, pero ¿cómo estamos a favor? O sea, se pregunta, ¿cómo es que puede haber una cumbre en Colombia en contra del que lucha contra el terrorismo? O sea, en contra de Israel. Es imperdonable. En este tiempo es imperdonable cuando hay muchos medios de información. Perdón, Javier, que me molesta. Perdón, no te escucho. Quiero centrar en lo legal y en lo legítimo. Porque hablar de moral me pueden decir, tenemos otra moral, somos amorales, somos inmorales, tenemos moral distinta. No, es la legislación que se tiene que aplicar, que tiene unas consecuencias cuando no se aplica. Es una legislación que afecta a todos por igual. Es una legislación que obliga a todos por igual. No puedes discriminar. Estos sí tienen que morir y porque hay que perseguir terroristas, hay que matar. Es como si en la España del terrorismo, de la época de los años duros del terrorismo de ETA, el Estado español desde Madrid hubiese dicho que hay que matar a todos los niños y niñas vascas. Exactamente lo mismo. Terrible. Y sigo, si me permites. Por favor. Los días 15 y 16 de julio, Colombia, y no solo Colombia, Sudáfrica, que son los copresidentes del Grupo de la Haya, convocaron esta cumbre ministerial de emergencia, porque es una situación de emergencia, en Bogotá, para coordinar acciones más firmes contra este genocidio, porque la ONU, Organización de Naciones Unidas, no el cuarto de la tía Chelito, ha declarado a Gaza como el lugar con más hambre de la tierra, y su misión de enviar ayuda a Gaza está siendo dificultada, obstaculizada, como una de las más obstaculizadas en la historia reciente. Yo lo que intento siempre es, frente a la fuerza como única razón en guiarse los estados y los gobiernos, luchar por la razón como única fuerza, no la fuerza como única razón, y sobre todo la legislación y la legalidad. Porque cuando el presidente Gustavo Petro, que luego voy a poner las críticas internas que ha tenido también, cuando Gustavo Petro publicó la columna en The Guardian el martes 8 de julio, dijo que los gobiernos, lo que tú has puesto antes, los gobiernos como el mío, tienen el deber de enfrentar a Israel en estas acciones, porque estamos hablando que nos obliga a una legislación internacional firmada y, por lo tanto, acogida como legislación interna por parte de los países de Europa, de esa Europa que habla de derechos humanos. Petro criticó la pasividad de la comunidad internacional, indiferentes ante los crímenes en Gaza, y recordó que en septiembre del año, lo que he dicho antes, 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, la inmensa mayoría de los países del planeta, exigieron a Israel retirarse de los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses. Y dijo Petro, si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que seremos los cómplices de las atrocidades de Netanyahu. A la cumbre asistió Francesca Albanese. Voy a hablar de Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Albanese, que publicó un informe en mayo del año pasado describiendo lo que ella llamó ante Naciones Unidas anatomía de un genocidio, ha pasado ya más de un año. No solo no le han hecho caso, no solo ha publicado este informe Anatomía de un genocidio, ha publicado 2 libros, uno en el año 2023, J'accuse gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo israele, l'apartheid in Palestina. Yo acuso los ataques del 7 de octubre, Hamas y el terrorismo israelí, es decir, el terrorismo de Hamas y el terrorismo israelí, l'apartheid en Palestina.
Y otro libro este mismo año que he pedido que me lo traigan, Quando il mondo dorme, storie, parole e ferite dalla Palestina. Cuando el mundo duerme, historias, palabras y heridas de Palestina. Francesca Albanese, a pesar de su trabajo durante todos estos años, ha sido sancionada recientemente por Estados Unidos simplemente por hacer su trabajo, por denunciar los hechos que son constitutivos del delito de genocidio y por la limpieza étnica de Palestina. Entre las medidas que se han hecho en contra de esta relatora de Naciones Unidas ha sido el retirarle el visado y el bloquear sus activos financieros. Y dijo en la cumbre de Bogotá: es un honor para mí viajar a Bogotá en apoyo del Grupo de la Haya y de su búsqueda de la justicia y la paz basadas en los derechos y libertades que un número cada vez mayor de países están finalmente adoptando tras décadas de retórica política vacía. El 31 de enero del año 2025, un grupo de países, Colombia, junto a Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal, Sudáfrica, Belice, formó el Grupo de la Haya, una alianza internacional guiada. ¿Por qué? No por el odio a Israel, guiada por la Carta de las Naciones Unidas y por el deber de prevenir el genocidio, que es una convención que obliga a todo el planeta. En su declaración inaugural, los países adoptaron 3 medidas contundentes. La primera, cumplir las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional. Esto es más retórico que real. La Corte Penal Internacional, que se basa en el Estatuto de Roma, que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Israel admiten, la Corte Penal Internacional, contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galán por crímenes de guerra. También dio orden contra los líderes de Hamas, pero ya les han asesinado con asesinatos selectivos o políticos por parte de un gobierno que puede bombardear Siria, Damasco, puede bombardear el Líbano, puede bombardear donde se le ponga las narices y no pasa nada. Es todo política de defensa de Israel. Es la extensión de la misma legitimidad extraterritorial que se quiere dar los Estados Unidos en el planeta. El segundo punto que buscan es imponer embargos. Este puede ser más realista. Embargos de armas y combustible, al menos desde sus países, para evitar que Israel continúe su ofensiva. Y en tercer lugar, bloquear el atraque de buques sospechosos en sus puertos, bajo su jurisdicción, evitando así el tráfico de armamento hacia Israel. Esta iniciativa, que es más que simbólica, porque hay medidas como la segunda y tercera más concretas, es un compromiso con la justicia internacional, con la legislación internacional y una crítica frontal a la impunidad de Israel. Como respuesta a la solicitud de orientación jurídica presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre del año 2024, que solicitaba a la Corte Internacional de Justicia, esta es la Corte de la Haya, pero la que está en la que es la creada por la Carta de Naciones Unidas del año 45 de San Francisco. Esta es la que está en el Palacio de la Paz, donde yo estudié, en el Peace Palace de La Haya. Pues bien, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre del año 24, solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre la legalidad de las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado. El pasado 29 de abril, Colombia asumió una postura de vanguardia en La Haya, denunciando las acciones de Israel ante esta Corte como una violación sistemática del derecho internacional y un ataque directo a la soberanía de los pueblos. Hay que decir también que el vicecanciller de Asuntos Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, es nieto de palestinos y figura clave en la política exterior colombiana del actual gobierno. Y ha dicho que Israel no solo ha creado una crisis humanitaria en Gaza, no solo eso, sino que ha bloqueado y sigue bloqueando deliberadamente la asistencia internacional, y eso es uno de los crímenes de guerra más brutales y demostrativos del genocidio. Bloquear deliberadamente la asistencia internacional, dejando a la población palestina en un estado de vulnerabilidad extrema, de hambruna, de muerte y de enfermedad. Colombia
sostiene que Israel ha incurrido en escaladas que han puesto a la población palestina en una situación imposible, ha declarado Jaramillo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado 25 de mayo. Este país, ha dicho Jaramillo, ha impuesto serios impedimentos para que organizaciones internacionales de Naciones Unidas y otros estados del planeta puedan cumplir con sus obligaciones de asistencia. Israel ha hecho que Palestina, dice Jaramillo, quede exclusivamente bajo su poder, obstaculizando el trabajo de las agencias humanitarias, que son la única protección para una población que enfrenta la guerra, la destrucción y la negación de los derechos más básicos como la alimentación, la salud y la educación. Terminaría diciendo esta parte que Jaramillo dice que Colombia no puede seguir indiferente ante el apartheid, ante la limpieza étnica y ante el genocidio en Gaza. Claro, aquí tenemos la postura del Centro Simon Wiesenthal, una ONG del cabildeo internacional del sionismo, que calificó la cumbre de Bogotá, y como veis, digo también lo que dicen las otras partes. La cumbre de Bogotá para el Centro Simon Wiesenthal dijo que era un tribunal inquisitorial contra Israel. No, aquí no se habla de Santa Inquisición, aquí se habla de un tribunal donde han acudido las partes, Sudáfrica contra Israel, y ha fallado en contra de Israel el tribunal, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y por lo tanto no es un tribunal inquisitorial. No engañen con la palabrería. Ha sido un juicio ante el Tribunal de La Haya que han perdido. Y la acusación de Ariel Gelblum, de director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal, de que Petro está propagando odio contra la existencia misma de Israel por ignorar los ataques del 7 de octubre del año 2023, los ataques de Hamas, una organización, por cierto, mimada, seleccionada contra otras organizaciones palestinas por el propio Netanyahu para dividirles y con unos planes, por supuesto, de un ataque terrorista que previamente era conocido por él, no justifica el pogrom del 7 de octubre, la matanza de los inocentes continuada desde este 7 de octubre 2023 y este genocidio. También está la reacción de Marcos Pequer, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, que tildó a esta cumbre de Bogotá como sesgada y peligrosa, porque dice que Petro no condena a Hamas y que su retórica pone en riesgo a las comunidades judías en Latinoamérica y también organizaciones como la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, que judicializa acciones a favor de pro-Palestina, manifestaciones a favor de pro-Palestina, e incluso llega a criminalizar cualquier comentario en redes sociales que diga dejen de matar bebés en Gaza, cuando lo dice la propia UNICEF y lo dice su directora general de UNICEF, como hemos visto, y lo dice Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas. Es decir, no es propaganda. La condena, además, viene de la Corte Internacional de Justicia en el asunto entre dos estados. La interposición de esa denuncia ante la Corte Internacional por parte de Sudáfrica y cómo se ha sumado ahora Colombia y otros países. La cumbre de Bogotá no ha sido solo un evento diplomático, es un punto de inflexión, repito, en la lucha contra la impunidad de Israel. Luchar contra la impunidad no significa luchar contra Israel. No todo vale en política, señores, ni en política nacional ni en política internacional. Francesca Albanese dice la siguiente frase, dijo: ahora vemos que la punidad, es decir, castigar a los estados voyous, como se dicen en francés, o a los estados gamberros, o a los estados que practican el terrorismo de Estado, aunque aún sigue siendo retórica, porque no es castigada con acciones concretas, esta impunidad ha llevado a una realidad que es apocalíptica para el pueblo de Gaza y en la Cisjordania ocupada y en los barrios palestinos devastados.
mientras la violencia de los colonos israelíes continúa. Albanese subrayó que la situación en Palestina es inaceptable, pero no ya desde el punto de vista moral, que lo es, no ya desde el punto de vista inhumano o antihumanitario, que lo es también, sino desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de convenciones internacionales asumidas en el derecho nacional de los estados que la han ratificado. Porque un genocidio contra el pueblo palestino ha sido así denominado por la propia Corte Internacional de Justicia. Las huellas de la comunidad internacional se dejan ver por la inacción. Es tan cómplice el que lo hace como el que calla ante las acciones de crímenes de guerra. Y es que Israel como Estado, sus políticas y sus intereses económicos está completamente entrelazados, dice Albanese, con los colonos instalados en los territorios ocupados. Por eso se debe sancionar a Israel, que viola la propia legislación asumida por Israel de dos estados y de respetar los territorios palestinos. La justicia internacional debe aplicar medidas individuales, dice Albanese, contra los líderes israelíes más extremistas, quienes deben hacerse responsables por todos los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo. Y es obligatorio, dice Albanese, no retrasar más el embargo armamentístico. Se trata de una obligación internacional, repito, no de solidaridad. La comunidad internacional debe ser responsable y detener la transferencia de todo tipo de fuentes de energía que sirven para alimentar crímenes en los territorios palestinos. Los estados que poseen puertos en el Mediterráneo, dice Albanese, deberían enviar constantemente botes humanitarios con médicos, enfermeros, alimentos, medicinas y fórmulas para bebés para intentar disminuir la reducción poblacional querida y las muertes buscadas por hambre y por enfermedad que se están provocando por el gobierno de Israel. Hay que diferenciar el gobierno de Israel de Israel. El hecho de que han sido renovadas las relaciones con el gobierno de Netanyahu por la Unión Europea, pasando lo que está pasando e increciendo en la destrucción de Gaza, marca probablemente el punto más bajo de la política europea. Y termino diciendo en este punto, porque me quiero terminar antes del cuadro, que sí, Gustavo Petro reunió a 32 países, 32, no solamente Colombia, no solamente Sudáfrica, 32 países, incluido España. I believe what we did here yesterday and today is a turning point in the direction of not to tolerate the continuation of impunity and Israel to be above the law. We are beginning the process in which will be a massive wave of countries, of civil society organizations, of companies, of individuals, of all who cherish international law and justice to start taking practical steps in order to force Israel to stop the genocide against our people, especially in the Gaza Strip. Gustavo Petro creó en enero, como ya he dicho, junto a Sudáfrica, este grupo llamado de La Haya, para apoyar a Gaza. La cumbre internacional reunió a 32 países. De Europa solamente fueron España, Irlanda y Eslovenia. También asistieron China, Brasil, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Senegal, México, Turquía, Qatar y Egipto. La mayoría de los envió delegados diplomáticos, da lo mismo a la categoría, envió delegados diplomáticos. Y Turquía y Sudáfrica, en cambio, enviaron viceministros. Estuvo Zeki Leven Günrükü de Turquía y Sane Dangor por parte de Sudáfrica. Por parte de España se envió Alberto Miranda de la Peña, consejero cultural y científico de la Embajada de España en Colombia. Lo que se busca os ha buscado estos 2 días, martes y miércoles de esta semana, ha sido detener los permanentes bombardeos y demás ataques contra la población civil, que han costado 57.800 muertos, cifra que sube a diario. Y todas las acciones ilegales que Israel está cometiendo en los territorios ocupados de Palestina. Y además
cumplir con la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Galán. El miércoles, repito, ya he dicho las palabras, fue el día del cierre, lo cerró las sesiones Francesca Albanese y ya he dicho las palabras que pronunció. También ese día por la tarde hubo un intento de programa de diálogo con el Congreso colombiano. Pues bien, aquí ya hubo voces internas de Colombia que criticaron a Gustavo Petro mezclando política interior con política internacional. Y digo lo siguiente, le criticaron diciendo que descuida los problemas domésticos que angustian a sus compatriotas, como la cadena de masacres y atentados de las bandas criminales en Colombia o la falta de recursos para atender a miles de damnificados por las lluvias en diferentes regiones, y lo dijo entre otras la exministra colombiana de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, que estuvo en el gobierno de Iván Duque Márquez, y claro, y se basa en decir, jamás se pronunció en contra del atentado terrorista de Hamás, tampoco frenó la destrucción de Ucrania por parte de Putin, no ha liderado acciones contra las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Esto lo dice Marta Lucía Ramírez. Pero aquí se está hablando de un hecho en concreto, primero de política internacional, de un genocidio así definido por instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia, como la Corte Penal de Justicia, como la relatora de Naciones Unidas y como la propia directora de la UNICEF, e independientemente de los errores, fallos, brutalidades que cometa en política interior, si las comete. Por lo tanto, me parece curioso que Marta Lucía Ramírez saque del tiesto tantas cosas para acallar la denuncia que ella tendría que también denunciar, porque forma parte de la legislación de Colombia, al haber firmado la Convención contra el Genocidio y contra los crímenes de guerra. Es evidente que el gobierno petrista, con todos sus fallos, no se trata solo de una cuestión exclusiva sobre Palestina, es una cuestión de defensa del derecho internacional. La postura de Petro, además, con sus luces y sus sombras en derecho interno, pero frente al derecho, la defensa del derecho internacional humanitario y del derecho internacional, ya lo ha hecho incluso de antes del propio atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre. Hay que recordar que Petro, en la Asamblea General de Naciones Unidas, antes del atentado del 7 de octubre del 2023, ya abogó por luchar a favor de la causa palestina. Tiene un ministro de Asuntos Exteriores, nieto de palestinos y con segundo apellido palestino. En cambio, todos estos personajes de América Latina o de Hispanoamérica o de Iberoamérica, como lo queréis llamar, es curioso que les preocupa tanto los derechos humanos en el interior de cada país, pero muchos de estos jamás se han pronunciado sobre la fruta prohibida o la fruta podrida que han dado desde el año 46 hasta el día de hoy, la llamada Escuela de las Américas. Ese entrenamiento militar, esa violencia política, esa impunidad en las Américas, desde que en su fundación en Panamá, esta School of the Americas, centro del ejército de Estados Unidos, que ha ido entrenando a 83.000, a 90.000, a miles de efectivos militares y policiales en todo Hispanoamérica, en técnicas, sí, llamadas de contrainsurgencia y de combate, pero también técnicas de tortura, técnicas de represión, técnicas contra la ciudadanía. Y esto lo publicó en el año 1996 el propio New York Times, no lo publicó la organización del Partido Comunista, no, lo publicó en el 96 el New York Times cuando dio a conocer los manuales de entrenamiento de esta School of the Americas, esta Escuela de las Américas, donde se les enseñaba para que lo practicasen en cada uno de sus países. Estos gobiernos tan de centro, tan derechos y de ley, las torturas, las violaciones, los asesinatos, los desaparecidos, las masacres y los secuestros. Porque es verdad que puede haber interés en Gustavo Petro en hacer una conferencia de emergencia desde el punto de vista personal, pero es un acto valiente que es el primer gobierno que lo hace
independientemente de su política, repito, luces y sombras en su política interior, porque es un efecto cierto prevenir la provisión, la transferencia de armas, de municiones, de combustible militar hasta Israel desde estos países, es algo que va en línea con la propia resolución de julio del año 24 de la Corte Internacional de Justicia, que consideró una ocupación ilegal israelí en territorios palestinos y una combinación de que abandonasen antes de septiembre de este año. La cita, repito, contó con 32 países. No fue una charla de cafetería. Entre ellos, España. La acogida por parte de Petro es consecuente con la línea que ha mantenido incluso antes, repito, del ataque terrorista de octubre del 2023 de Hamás, que dejó 1.200 personas muertas y otras 251 como rehenes. Pero repito, si yo condeno el ataque de Hamás, tengo que condenar también el bloqueo al cual estaba sometido la Franja de Gaza desde el año 2007-2008, un bloqueo de alimentos, un bloqueo de medicinas, bloqueo de un territorio y no puedo justificar que por 1.200 personas muertas se siga matando a civiles hasta la cifra al día de ayer de más de 57.800 muertos, entre ellos mujeres y niños. Que Petro pretenda transformar la posición global de Colombia, claro, es un hecho. Además, su gobierno, y esto es otra cosa que tiene que ver al cuento, está cambiando la política exterior que ha tenido Colombia durante los últimos 100 años, yo diría. Su gobierno se integró en el proyecto de los BRICS Plus en la política exterior china de la Franja y de la Ruta. Eso ha puesto de los nervios a los presidentes y sobre todo al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Rompió relaciones diplomáticas con Israel. Se acercó a monarquías como la de Qatar o Emiratos Árabes Unidos. Ha cuestionado y cuestiona a Trump y a su política migratoria en Estados Unidos. Y claro, esto le hace ser señalado por el dedo y como enemigo público número uno. Pienso que lo que publicó el 8 de julio en la columna del diario británico The Guardian dijo muchísimas verdades basadas en datos de lo que está ocurriendo en Palestina ocupada. Y que lo que está haciendo es las condenas a Israel por parte de la Corte Internacional de Justicia y las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant es un efecto no solo político y simbólico, sino pedir que se cumpla la legislación internacional, que también es legislación nacional. Y eso no va en contra de Israel, va en contra de la política del gobierno genocida y terrorista de Israel, que no es lo mismo. Hay israelíes en contra del propio Netanyahu y por eso no van en contra de Israel, porque son israelíes. Terminaría diciendo que incluso, aunque se pueda leer como que es un intento ante las próximas elecciones presidenciales que va a haber en Colombia el próximo año, y teniendo en cuenta la tensión que tiene con Estados Unidos y las tensiones internas, ha habido gobiernos, tengo que reconocer, incluso gobiernos como el de Calderón, el 7 de agosto del 2010, que incluso gobiernos de centro derecha que decían declaraciones retóricas en contra de los abusos de Israel, pero esta es la primera vez que se pasa de una declaración retórica a una declaración en contra de la masacre, en contra de las matanzas de inocentes, de niños y de mujeres. Y con eso voy al cuadro que he elegido hoy, o los cuadros, porque os he enviado 2 cuadros. Claro. Oye, ambos Javier, tienen que ver. Solo quiero sacarme la espina y preguntar qué tan legítimo, digo, yo lo aplaudí desde el principio y felicito a Gustavo Petro, al presidente, pero también quiero cuestionarle ahí fuertemente qué tan legítimo es
que Petro trate de impedir la violencia contra los palestinos, trate de impedir la muerte contra los palestinos, cuando no, qué tan legítimo es cuando pues no puede proteger a miles de colombianos que piden ayuda. Hemos hecho mucha investigación sobre esto, que son masacrados a diario por parte de las bandas criminales, las guerrillas, el narcotráfico, los feminicidios están creciendo terriblemente. Entonces, ¿qué tan legítimo es que abogue? Esto no tiene nada que ver con política interior o exterior, sino con la legitimidad, sobre todo si quieren hablar de democracia. ¿Qué diría un niño colombiano? Si, oye, bueno, protégeme a mí y después protege a los niños palestinos. ¿Qué tan legítimo es desde tu perspectiva, Javier? Yo siempre he criticado los populismos de derecha y de izquierda. Y los gobiernos populistas son, en el interior, diría que lo mínimo que se puede decir es que dejan mucho que desear, porque no cumplen con ninguna de las cosas que dicen en política interior. Y en política exterior, como les pilla lejano, sí hacen las declaraciones. Por lo tanto, la legitimidad la da el derecho internacional. Y él, en política internacional, está calcando lo que tendría que ser una obligación para todos los estados que han cumplimentado las convenciones internacionales que abogan en contra de la tortura, en contra de los crímenes de guerra, en contra del genocidio. Otra cosa es que internamente sea incapaz, por motu propio o por agentes externos o por ambas cosas, de cumplir con lo mínimo que tiene que tener todo gobernante en un Estado. Es la única violencia legítima es la de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, no de bandas criminales ni de malhechores, y que no asegura lo mínimo que es la base del Estado desde el principio de los estudios de derecho político en la historia, que es asegurar la paz interior y asegurar las fronteras exteriores. Eso era lo mínimo que se pedía en un Estado cuando se pasó del régimen feudal de los señores que dominaban pequeños territorios a la concepción de un Estado por encima de los reyezuelos, caciques y señores de la guerra. Entonces, desde el punto de vista de la pregunta que me dices, desde la legitimidad en derecho internacional toda, porque está abogando por el cumplimiento de las leyes internacionales. Otra cosa que es desde la legitimidad interna de las leyes nacionales, pues deje mucho que desear, pero es que la violencia en Colombia y sobre todo, por eso he sacado lo de la Escuela de las Américas, cuando estaba en Panamá, la Escuela de las Américas. ¿Cuánto daño ha hecho la doctrina Monroe en dividir, trocear, enfrentar, machacar, destrozar a todos los países de Hispanoamérica unos contra otros y en el interior de cada uno de estos estados para crear gobiernos caciquiles, títeres de Estados Unidos a favor de las oligarquías de Estados Unidos? Porque hablamos de la droga, pero la droga se lava en Wall Street y en Chicago y en tantas plazas de Estados Unidos, como hemos hablado tantas veces, y como el actual presidente, ya lo tratamos la semana pasada, ha abolido o dejado en suspenso todas las leyes de transparencia empresarial y todas las leyes contra el lavado de dinero. Por lo tanto, a tu pregunta creo haber podido responder que desde el punto de vista de la legislación internacional toda la legitimidad posible. Pues qué hermoso lo que dices, Javier, qué hermoso lo que dices, sobre todo porque también apelas a la coherencia y recordar que la definición de delito en el derecho es acto u omisión. Es decir, masacrar a la gente es un delito, pero también dejar masacrar a la gente es otro delito cuando tu responsabilidad es cuidarla. Y me parece hermoso lo que dices porque apelas también a la coherencia más allá de la legitimidad del derecho, porque pues si no, un grupo de
españoles o de mexicanos o de colombianos en el exterior, también podría decir, apelamos a la Haya para que haya una intervención militar en Colombia y proteja a los miles de niños colombianos, igual que a los miles de niños palestinos, ¿no? Y entonces viene todo un caos internacional de derecho. Lo que sí Habría, es... espera, Sí. ante esa precisión te tengo que decir, habría una diferencia insalvable No, sí. de lo que estás diciendo. Aquí estamos hablando de una intervención de un Estado, Sudáfrica, contra otro Estado, Israel, porque así es como se hacen los diferéndum o se argumentan las diferencias y se posibilitan los procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que denuncia a otro Estado. Pero en este caso es porque el Estado de Israel agrede a un Estado en Constitución o Estado reconocido por otros Estados, como puede ser Palestina, Digo, no le des por los ideas a Estados Estados palestinos. Unidos, no le des ideas a Estados Unidos En, porque al rato Trump va a decir, bueno, yo como Estado o representante de un Estado voy a demandar a Petro para intervenirlo. Pero lo que estaba diciendo no era por ahí, sino que estaba destacando lo bello de tu respuesta, que es la coherencia. Y por un lado, efectivamente, y distinguir, que eso se llama criticar, distinguir y separar las cosas. Una cosa es la política interior y si ahí es un desastre, bueno, pues es también voz de los colombianos que tienen que levantar la voz. Y en la parte exterior me parece que hay que darle un gran abrazo y felicitar a Gustavo Petro porque independientemente si sea populismo o no, se necesitan muchos pantalones y mucha valentía para decirle no, Israel, rompo relaciones contigo como lo hizo el año pasado y mi carbón no va a ir para fabricar armas, para matar niños y sobre todo, lo que dije al principio, creo que Petro le está dando lección a los presidentes del mundo, incluidos a Trump, a Xi Jinping y a Putin, de ponerle un alto como nunca, y como tú lo dijiste, como nunca se ha hecho en la historia, independientemente de si funciona o no, y ojalá que Petro continúe hasta el final de esta intención. Ahora sí, redondeé la idea, Javier. sí, no, simplemente eso que, a ver, ¿cómo te lo diría? Desde el pensamiento crítico, voy a decir las palabras de un muy estimado periodista eh, que le quiero muchísimo y como escritor, Fernando Abad, Fernando Buen Abad, el apellido es Fernando Buen Abad, que dice que cualquier atajo retórico, cualquier palabra para evitar que se procure atenuar el espantajo del genocidio, es complicidad activa. No hay lenguaje inocente cuando se habla de crímenes de exterminio. No hay lenguaje inocente porque hay una voluntad, hay un dolo de exterminar. En el caso de Petro no creo que no quiere exterminar a su población. Aquí estamos viendo que quiere exterminar Israel a una población llamada Palestina. No hay lenguaje inocente cuando se habla de crímenes de exterminio. No hay un lugar filosófico neutro cuando el horror se ejecuta a cielo abierto, a cámaras, filmando, con el aval mediático, con el aval financiero, con el aval diplomático de los imperios. Denunciar el genocidio no es una opción moral, filantrópica, no porque queramos ser muy buenos o queramos colgarnos la medallita de que qué morales sois. No, no, no. Es un imperativo político y es un imperativo semiótico, dice Fernando Buenabad. Semiótico porque la palabra semiosis es el proceso mediante el cual producimos sentido a las palabras, a las realidades. Y la semiosis ha sido secuestrada, colonizada y cómplice del genocidio. Es un deber histórico de todo pensamiento que se dice humanista atacar los hechos de genocidio allá donde se produzcan, porque además la definición jurídica oficial internacional de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que no es genocidio cualquier cosa, ojo, no, está muy bien definido y por eso es el que hace Israel contra la población palestina, es la legislación del año 1948, artículo 1, dice que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y se hace mediante A. Matanzas de miembros del grupo, B. Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y, por último, E. Traslado por la fuerza de niños del grupo A otro grupo. Por lo tanto, no es que sea uno lo haga por humanismo, que también, o por filantropía, que también, o por moral, no. Es un artículo de una convención que todos han firmado año 48 y que se hizo para defender a los judíos tras el Holocausto. Y curiosamente no se aplica a los palestinos que son masacrados. Y ahora, si quieres, vamos al cuadro. Por favor, muchísimas gracias, Javier, qué bueno. Y creo que a Buenabat, nuestro amigo Buenabat, le faltó también, no solo es una obligación semiótica ni política, también es una obligación biosocial. Independientemente si defiendas o no el humanismo, independientemente si lo defiendas o no, pero todos como especie humana estamos insertos en la defensa de la vida. Y si no, pregúntale a una de las millones de células que tenemos dentro del cuerpo, cómo todas reaccionan a favor de la defensa de la vida. Así que es nuestra obligación y por eso existen personas como tú, Javier, y programas como el nuestro para denunciar estas atrocidades del propio ser humano. Adelante con el cuadro, la obra. Pues os he traído dos, una hecha por inteligencia artificial, una primera vista creada con inteligencia artificial y otra creada por un autor del Renacimiento, del post-Renacimiento de la escuela manierista italiana. Ambas podrían ser cualquier, se pueden ver, esta es la creada por inteligencia artificial, es decir, las maquinitas se remontan y ven eso y dicen, eso es una matanza de los inocentes de Belén. Esta matanza de los inocentes de Belén es un relato que está en el Nuevo Testamento, concretamente en uno de los evangelistas oficiales, los 4 evangelistas, en San Mateo, en el párrafo 2, 16, 18. Es cuando Herodes el Grande hizo matar a todos los niños varones de menos de 2 años para aniquilar así al nuevo rey de los judíos. Jesús escapó a la matanza huyendo con su familia a Egipto. Herodes. Herodes, ¿quién era este Herodes? Es que hay tantos paralelismos con la realidad actual. Nombre de una dinastía que reinó en Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento. Eran vasallos del imperio, en ese caso era Roma, hoy día los Estados Unidos. Y era originaria de las regiones fuera de Palestina, Edom e Idumea. Regiones que fueron obligadas a ser judaizadas o ser de religión judía por Juan Hircán en el año 125 a.C., que les obligaron a los edomitas y a los idumeos a adoptar la religión judía. Esta dinastía de Herodes, la dinastía herodiana, sucedió a otra dinastía, la de los macabeos, y tuvo Herodes 3 hijos, porque curiosamente, aunque siempre se habla que la matanza de los inocentes se hizo en la época de Herodes el Grande, Herodes I falleció el 4 antes de Jesucristo, es decir, falleció antes de que naciese Jesús, pero bueno, es el Nuevo Testamento. Fue nombrado rey de los judíos por los romanos en el año 40 a.C., vivió del 40 al 4 a.C. Su territorio comprendía Judea, Samaria, Galilea, Idumea, Batanea y Perea. Tenía un reino tan extenso como el de David y Salomón. Y quiero decir esto porque quiero señalar en los planes del gran Israel, que sueña con el reino de David y de Salomón Netanyahu, curiosamente ni David, ni el rey David, ni el rey Salomón poseían la franja costera que va desde el Nilo hasta el Líbano, que estaba en manos de un pueblo llamado filisteos. Los filisteos dominaban Gaza, dominaban Jaffa, dominaban Ascalón, dominaban Ecrón, Asdod, Acre y Tiro. Por lo tanto, eran unos pueblos
pueblos del mar, los filisteos, que habían venido de la isla de Creta, de Micenas, del mar Egeo, no eran semitas, eran indoeuropeos y luego se semitizaron. Por lo tanto, cuando sueña Netanyahu en el Gran Israel, pues la Franja de Gaza, curiosamente, no pertenecía en la época de David y Salomón. Y en cuanto a los testimonios de la matanza de los inocentes del cuadro, no solo lo dicen los evangelios oficiales, el de San Mateo en concreto es el único que lo dice, sino el episodio del Evangelio de San Mateo que se celebra entre los cristianos el 28 de diciembre, también está en los evangelios apócrifos, llamado uno el protoevangelio de Santiago y el otro en el Evangelio armenio de la infancia. El cuadro que estamos viendo, ¿habéis puesto también el otro? No, ¿cuándo ponemos el otro? Poner el otro un momento. Exactamente, ahí, ahora. El otro cuadro, el primero era el de la inteligencia artificial. Este otro, donde se ve arrancar mujeres a las madres, arrancarle los hijos, voltearles, acuchillarles, masacrarles. Me recuerda cuando los niños de Gaza van a pedir comida de la poca que les llega y les disparan ante sus madres o los masacran delante de sus madres o con las madres incluso. Déjame que te interrumpa, Javier, porque he escuchado a israelíes, a algunos extremistas y algunos no extremistas que dicen que matan a las embarazadas, a las mujeres y a los niños, porque ahí está el futuro de Gaza. ¡Ojo! Claro, ¡Ojo! porque los califican como infrahumanos, como los nazis calificaban a los judíos de Untermenschen, y ellos, los sionistas extremistas, califican de infrahumanos, Untermenschen, como calificaban los nazis. Es decir, curiosamente, los califican de amalecitas. Los amalecitas en textos de la Torá son destinados a ser eliminados por los israelitas como pueblos contrarios a Yahvé. Hay que decir también que como cristiano, o los cristianos deberíamos de basarnos más en el Nuevo Testamento, que habla de un Dios revelado por Jesús, que es un Dios de amor y de misericordia, que el Antiguo Testamento, que es un Dios vengativo, es un Dios creador de un mundo imperfecto. Y con eso no quiero entrar en herejías, ni la marcionita, ni la herejía cátara, ni distintas herejías, porque Jesús citaba libros del Antiguo Testamento como el de Isaías, el Deuteronomio, o San Pablo citaba los Salmos, o los Proverbios y el Eclesiastés, que están cercanos al Nuevo Testamento. Pero los cristianos deberíamos de acercarnos al Nuevo Testamento más que al Antiguo Testamento, porque al fin y al cabo el Nuevo Testamento es el que recoge las doctrinas y palabras de ese Dios de amor y misericordia, y no ese Dios de masacre y de justificar la muerte de poblaciones, como es el Dios Yahvé de muchos textos de la Torá. Este fresco de la masacre de los inocentes, el fresco que estábamos viendo, el último que habéis puesto, pertenece a un pintor italiano de la escuela manierista. Es un pintor, Lattanzio Gambara, año 1530-1574. Tras la muerte de su maestro, que también era su suegro, Girolamo Romanino, en el año 1560, se convirtió en el artista más importante de la ciudad de Brescia. Hay que decir que estos frescos están en la Catedral de Parma, son escenas de la vida de Jesús, frescos tanto en la arcada de la nave y en la fachada interior, y hay que decir que Brescia entonces pertenecía a lo que era el dogo, no el dogo de Elon Musk, sino el dogo veneciano, porque pertenecía a Brescia, era una de las ciudades junto con Vicenza, Verona, Bérgamo, que casi cercanas hasta Milán, eran las posesiones continentales, la llamada terraferma de Venecia. Y para un cristiano, claro, ver la matanza de los inocentes, que es un dogma de fe para los cristianos y una celebración religiosa cada 28 de diciembre, pues claro, ver las matanzas que se hacen y hoy día están filmadas, grabadas, publicadas en Gaza, pues no nos debería de dejar indiferentes. Porque, repito, los niños no son actores políticos. Vuelvo a repetir lo que he dicho, los niños no son actores políticos.
no inician guerras, no inician conflictos, tampoco pueden detener los conflictos. Sufren y se preguntan por qué el mundo les ha fallado. Matar embarazadas y matar a los niños en el seno de su madre es con una intención de eliminar a una población, y eso es genocidio, como he dicho en la definición de genocidio del artículo 1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del año 48. Y terminaría citando a uno de los muchos autores judíos que me gusta leer, porque me encanta el pensamiento de autores judíos humanos, no inhumanos, como Isaac Bashevis Singer, escribía en yiddish, yo le leo en francés, y habla que la realidad es lo que está detrás de las formas aparentes y de las sombras de las cosas. Cuando nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, y como este periodista que has puesto al principio, diciendo que atacar como las acciones del gobierno de Netanyahu como de genocidio es atacar a Israel y es antisemitismo, es una falacia que el propio Isaac Bashevis Singer, si estuviese vivo, lo diría tal cual. Y que las palabras, dice Isaac Bashevis Singer, tienen un poder infinito para crear y destruir. Y cuando se habla de que hay que destruir a los niños en el seno de la madre, esa descalificación de grupos humanos, eso es genocidio, y quien denuncia el genocidio no es antisemita, al contrario. Repito, yo me nutro cada día y disfruto de las lecturas de escritores judíos yiddish o judíos norteamericanos porque son fuente de sabiduría. Y terminaría con una frase de mi querido Voltaire. Los pueblos, a quienes no se les hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto. Los pueblos a quienes no se les hace justicia se la terminan tomando por sí mismos más tarde o más pronto. Voltaire. Pues muchas gracias, Javier. La tercera obra es también como la primera, ¿verdad? De inteligencia artificial, esta que estamos viendo. Sí, es justo, es que como no cabía, la de la inteligencia artificial la he recogido en dos trozos. Y veis, aquí se ve a una mujer también empuñando una espada en el margen izquierdo, pero no se ve el margen derecho, y en la otra no ves a la mujer empuñando la espada y en cambio ves el margen derecho. Es como una prolongación. No he logrado en la de inteligencia artificial, en la del fresco de la Catedral de Parma, sí. Es decir, la realidad siempre es mejor que la realidad de la inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Javier. Gracias, gracias. Fíjate que subir a un barquito con tu familia, con tus hijos, con tus niños, hijos chiquitos, grandotes, toda la familia, llevarse rosetas de maíz, palomitas de maíz, alguna bebida rica, un suéter para abrigarse del frío y embarcarse frente a las costas de Gaza para ver cómo caen las bombas que matan a los niños. Se necesita tener un corazón y una mente tan retorcida y tan criminal. Y esto lo pusimos nosotros aquí cuando empezó todo este desastre que comenzó, sí jamás, pero que sometió a Israel a un genocidio ya desde hace muchísimo, que esto no empezó el 7 de octubre, y ver esas escenas de familias israelíes gozando cómo caían las bombas que destrozan los cuerpos de niñitos, de mujeres embarazadas, de madres. Se necesita tener, y por eso es que esta parte semiótica es muy importante, porque si no cuidamos, ya no desde pequeños, ya no importa si tenemos o no hijos, si no cuidamos o no tenemos una sanidad semiótica de dotar de sentido a la vida de lo que hacemos, y si no encontramos que ese sentido de la vida es defender la vida misma, es que estamos muy retorcidos. Javier, un gran placer escucharte, saludarte, darte un abrazo y felicitarte por toda esta denuncia que haces. Un abrazo, hermano, gracias, y gracias a ti por estar aquí en Detrás de la Razón en cualquier parte del mundo. Nos vemos, Javier. Muchas gracias. Cuídate mucho. Saludos a la familia y a ti también en cualquier parte del mundo. Saludos a tu familia. Nos vemos.